Vamos a entrar entonces ahora sí a nuestra clase, el desierto como instrumento purificador. Seguimos caminando con Israel en estos días de tensiones y de pruebas y de caídas por parte del pueblo del Señor. Recordemos lo que vimos en nuestra última clase. Somos fabricantes de ídolos. Los ídolos ocupan el lugar de Dios, degradan nuestra humanidad y nos alejan del Señor. El pueblo entonces está en crisis y hoy vamos a estar hablando de el Señor también está en el desierto. Muchas veces nosotros tenemos una idea equivocada en cuanto a la presencia del Señor en nuestras vidas en momentos de dificultad. Muchas veces nosotros nos sentimos como solos o abandonados cuando estamos en medio de una prueba. Cuando estamos en medio de una prueba, yo he escuchado infinidad de personas que me dicen, ¿dónde estabas tú? Y ellas me responden, mira, la verdad es que como estoy en medio de esta prueba, no he podido buscar al Señor, no he sentido su presencia, me siento tan lejos de Él, que bueno, al final de cuentas me dejé llevar solamente por la corriente. Y ese es un drama muy común en medio de la realidad de nuestras vidas como creyentes. Tendemos a percibir al Señor ausente en medio de nuestras vidas cuando estamos pasando por una gran dificultad. ¿Dónde está Dios en medio de esta dificultad? Sentimos que hay muchas voces a nuestro alrededor, sentimos nuestro corazón lejos de Él, pero ¿qué es lo que debemos entender en cuanto a la presencia del Señor en nuestras vidas como creyentes? La primera afirmación es la que nosotros recordamos y que hemos memorizado durante tantos años, que se encuentra en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La idea de la presencia de Dios en nuestras vidas es fundamental para cualquier tipo de circunstancia. El Señor Jesucristo prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, en la reflexión de Éxodo capítulo 33, y les pido por favor que abramos nuestras Biblias en Éxodo 33, nosotros vamos a encontrar justamente esa gran definición, la definición de la presencia del Señor aún en medio de nuestro desierto. No importa cuál es nuestra condición, el Señor estará presente. Entonces vamos a ver algunos antecedentes, lo que nosotros vimos en el capítulo 32, el del becerro de oro. Lo primero que sabemos es que Israel había quebrantado el pacto. Esto lo entendemos de una manera clara. Recordemos que Moisés estaba con las tablas. Cuando él vio el desenfreno del pueblo, él quiebra las tablas delante del pueblo. Esto no era simplemente una muestra de ira, era la manifestación de algo que se había quebrado. El pueblo de Israel había dejado de tener a Dios como su Señor y por lo tanto el pacto había sido quebrantado. Ahora, ¿la situación quedó ahí? No, nosotros vemos que de una manera intermedia la situación había sido parcialmente subsanada. ¿Con qué? Habían sucedido dos cosas importantes: la completa destrucción del ídolo y la eliminación dolorosa de los rebeldes. O sea, no es que la nación de Israel permanecía en idolatría, no. El ídolo había sido hecho polvo, eso es lo que dice el pasaje. O sea, destruido hasta lo mínimo y echado en las aguas, de tal manera que quedó completamente desintegrado. No dijeron, guárdenlo en este granero al ídolo y vamos a ver qué vamos a hacer. El ídolo estaba deshecho y de una manera dolorosa vemos también que había sucedido, que los rebeldes habían sido también eliminados, parte del desenfreno. Por lo tanto, podemos hablar que había un cierto tipo
un cierto tipo de contención después de esta grave y dolorosa prueba. Sin embargo, no había llegado todavía la sanidad completa en Israel. Y eso es algo que nosotros debemos notar también con respecto a nuestra realidad de pecado. Hay procesos en nuestra vida en las cuales nosotros de una manera u otra caemos en rebeldías delante de Dios. Podemos pensar que simplemente la eliminación del pecado y la eliminación de la rebeldía en nuestro corazón puede ya producir en nosotros el cambio esperado. Y a veces eso no sucede, nos quedamos como en un limbo, como en un vacío, porque la pregunta que nos hacemos, ¿era eso todo lo que tenían que hacer los israelitas? ¿Bastaba simplemente con acabar con el ídolo y acabar con los rebeldes para dejar esta situación en el pasado? Lo que nosotros vamos a ver a continuación es descubrir qué es lo fundamental que debe pasar en nuestras vidas cuando hay un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es lo que debe pasar en nuestras vidas cuando realmente nosotros podemos decir que hemos pasado de una situación de dolor a la renovación de nuestra relación con el Señor? Lo primero que quiero que veamos son los primeros 3 versículos del capítulo 33, los primeros 3 versículos. A eso le hemos titulado la disposición del plan B de Dios, la disposición del plan B de Dios. Vamos a leerlo, capítulo 33, los primeros 3 versículos. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Sube a una tierra que mana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Por eso le hemos puesto la disposición del plan B de Dios. ¿Cómo es que se resume este plan? Este plan lo resumimos en una sola frase: todo menos yo, o todo menos Dios. Si nosotros vemos, la promesa era la misma, lo que el Señor está prometiendo, en nombre de lo que Él había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, a tu descendencia la daré. El fundamento de la fidelidad de Dios se mantenía incólume, o sea, no se movía, o sea, la promesa del Señor estaba allí, la protección y la victoria están aseguradas. Mira, mi promesa se va a cumplir. Yo voy a enviar un ángel delante de ti y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Sube a una tierra que emana leche y miel. O sea, si ustedes lo pueden ver, de una situación de pecado, de distorsión, de haberse entregado a un ídolo, a un quebrantamiento del pacto, a un hecho mediante el cual se destruye el ídolo, se borran de la faz de la tierra los enemigos. ¿Qué es lo que puede suceder? Lo que puede suceder es que yo renueve el plan, pero que me falte algo, que yo no haya renovado ¿qué? Miren ustedes lo que sigue a continuación, solo una cosa ha cambiado. ¿Qué es lo que dice el Señor? Pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel. Yo no voy a estar en medio. O sea, todo lo que te prometí se va a dar. Yo voy a promover a un ángel para que él se encargue de llevar a Israel a la tierra prometida. Mi promesa a Abraham, Isaac y a Jacob se va a cumplir porque yo soy un Dios fiel. Yo voy a darte la protección que necesitas. La tierra que te he prometido es la tierra que fluye leche y miel. Hay un solo detalle, yo no voy. Yo no voy contigo.
y yo no voy contigo porque no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Pero eso lo vamos a ver en un momento. Yo no sé si ustedes notan, pero en esta historia hay algo fundamental. Hay algo que nosotros, con lo cual nosotros podríamos quedarnos si no estamos atentos. Después de una situación de rebeldía y pecado, podemos volver, pero no volver al Señor, sino volver a las cosas del Señor, dejando al Señor de lado. Y no debemos olvidar lo que dijo el Señor Jesucristo en este famoso pasaje. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hay un vínculo fundamental con la presencia de Dios que nosotros no podemos aligerar. Y cuando Israel está siendo probado aquí, está siendo probado en cuanto a lo esencial. ¿Cuál es lo esencial? Lo esencial es simplemente que el Dios mantenga su promesa, que Dios me asegure protección, que logre el objetivo o que Él esté conmigo. ¿Cuál es el fundamento? Hay muchas vidas de cristianos que se quedan con todo menos con Dios. Que se quedan con todo menos con la realidad de la presencia del Señor. Y eso es lo que aquí se está discutiendo. Por eso es que el Señor plantea un plan B. Todo esto se va a dar porque yo soy un Dios fiel, pero no cuenten conmigo. Ahora, ¿cuál es la forma de volver al plan A? Porque eso es lo que está sucediendo en Éxodo 33. Volviendo al plan A, ¿cuál es la respuesta de Israel? Vamos a leer los versos del 4 al 6. ¿Cómo responde a Israel con este hecho que Dios le dice, mira, todo lo que te prometí lo vas a tener, pero no cuentes conmigo? Pero la promesa está, la protección, el cuidado, el cumplimiento, la tierra que fluye leche y miel, todo eso se va a dar, pero no cuentes conmigo. Dice el verso 4, cuando el pueblo oyó, ¿qué oyó? Esta mala noticia, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso sus atavíos, porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, sois un pueblo de dura cerviz. Si por un momento yo me presentaría en medio de ti, te destruiría. Ahora pues, quítate tus atavíos para que yo sepa qué he de hacer contigo. Y a partir del monte Horeb, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. Ahora, la historia de Israel es un vínculo con nuestra propia historia. Y aquí yo quiero que ustedes puedan, hermanos, podamos recapitular nuestra vida espiritual y entender correctamente el orden de prioridades de nuestra vida. Lo primero es que yo noto es que todo sin Dios es una mala noticia para los creyentes. Todo sin la presencia del Señor no es una buena noticia. Cuando a mí se me ofrece todo, pero Dios desaparece de la ecuación, no es una buena noticia. Eso es lo que le sucede a Israel. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia. ¿Cómo una mala noticia? El Señor está prometiendo que todo lo va a cumplir, que va a cumplir su promesa, que les va a dar protección, que van a vencer a sus enemigos, que van a entrar a la tierra prometida. ¿Dónde está la mala noticia? La mala noticia es que todo esto es sin Dios. El todo sin Dios es una mala noticia para nosotros los creyentes. Yo quiero que nosotros veamos esto que dice el Salmo 74. Este es un pasaje, hermanos, que nosotros como creyentes tenemos que memorizar. No recordar.
tenemos que memorizar, tenemos que guardarlo en nuestro corazón y recordarlo permanentemente. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Miren ustedes, hermanos, la tremenda connotación teológica y personal en cuanto a nuestra relación con el Señor. Este es un pasaje confrontador porque implica el diseño de Dios para mi vida en cuanto al desarrollo de mi vida espiritual. Yo me hago esta pregunta: ¿a quién tengo yo en los cielos? Y yo respondo: a nadie más que a ti. Claro, en mi expectativa celestial yo lo tengo al Señor. Pero luego yo analizo mi realidad temporal y el salmista responde: y fuera de ti, y esto es fundamental, fuera de ti yo nada deseo en la tierra. Esta es una afirmación profunda de un alma que ha sido sanada y regenerada por el Señor. Señor, yo te tengo a ti en el cielo y aquí en la tierra yo no quiero que nada que esté fuera de ti. De la mano contigo todo lo que quieras, separado de ti nada yo anhelo. Esa es la realidad de ese corazón. Y es más aún todavía porque dice: mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero tú, Señor, eres la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. El salmista no descansa en las circunstancias, no descansa en lo que tiene o deja de tener, sino que él afirma y coloca su corazón solo en relación con el Señor. Porque he aquí, y aquí viene la denuncia y viene la confrontación: los que están lejos de ti perecerán. Los que están lejos de ti perecerán, y tú has destruido a todos los que te son infieles. O sea, definitivamente, hermanos, nosotros como creyentes debemos temer hasta que tiemblen mis rodillas cuando yo puedo afirmar: es que estoy lejos del Señor. Y lo escuchamos tanto, como una enfermedad virulenta, como una epidemia en la iglesia. No, yo estoy lejos del Señor, yo estoy un tanto apagado, no lo siento tan cerca. Pero en la afirmación del salmista nosotros encontramos una realidad que es la realidad de las malas noticias. Las malas noticias para Israel es: te voy a dar todo lo que te prometí, pero no me vas a tener a mí. Esas son malas noticias. Y el salmista continúa y dice: mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. Estar cerca de Dios es mi bien. La palabra bien tiene el sentido de todo aquello que es lo mejor para mí. Estar cerca de Dios es mi bien. En Dios he puesto mi refugio para contar todas tus obras. O sea, yo he tomado mi refugio y lo he puesto en Dios. ¿Se dan cuenta ustedes? No es: Dios, sé tú mi refugio en donde yo estoy, sino yo he tomado mi refugio y lo he puesto en Dios. Yo he puesto en Dios mi refugio para contar todas tus obras. Para mí, estar cerca de Dios es mi bien.
Y hermanos, ¿cuántos de nosotros necesitamos poder hacer una evaluación entre aquello que es para nosotros importante? Muchos de nosotros vivimos por las cosas de Dios y no por el Dios de las cosas. Pero es una mala noticia para nosotros seguir gozando del bienestar de la obra de Dios sin tener a Dios presente. Y eso es lo que aquí está causando el gran problema en Israel. Hay algo que se ha roto. Hay algo que se ha roto. Y cuando nosotros vemos esta ausencia de Dios, la ausencia de Dios no es un mero abandono, ni tampoco una amenaza de destrucción. Leamos nuevamente el verso 5. Porque el Señor había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, sois un pueblo de dura cerviz. Si por un momento yo me presentara en medio de ti, te destruiría. ¿Cuál es la realidad de la separación de Dios? La realidad de la separación de Dios es que el pueblo de Dios no sabe inclinarse delante de su Señor. Un pueblo de cuello duro, con tortícolis, no sabe adorar al Señor. Cuando el Señor está presente, le cuesta doblegarse delante de su Señor. ¿Cuál es la simple realidad, como decimos ahí? Es la simple realidad de que Dios no puede acompañar a un pueblo rebelde que tarde o temprano sería destruido por su obstinación. El Señor espera entonces que nuestra primera disposición sea a relacionarnos con Él, a que Él sea mi bien, a que el estar cerca de Él sea aquello que yo requiero. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Yo voy a poner mi refugio en ti. Esa es la disposición de aquello que está sucediendo. Por eso es que nosotros encontramos, dice el verso 4, cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus atavíos. Ahora, ¿qué significa esto? La muestra de sincero arrepentimiento, el sincero arrepentimiento de Israel, radica en que ellos reaccionaron inmediatamente al llamado de atención de parte de Dios. Miren ustedes lo que dice la segunda parte del verso 5. Ahora pues, quítate tus atavíos para que yo sepa qué he de hacer contigo. Puede sonar para nosotros un tanto superficial. ¿Qué es esto de los atavíos? ¿Por qué es algo tan importante? ¿Qué son los atavíos? Son objetos o joyas que servían como adornos personales. Era simplemente una persona bien arreglada que usaba ciertos brazaletes, ciertas joyas, telas de colores, algunos maquillajes que hacían de la vida diaria lo que nosotros hacemos de la vida diaria, un vestirnos de manera especial. Cuando la gente se quitaba sus atavíos, era únicamente en señal de duelo, representando de manera externa el dolor del alma. Esta expresión de quitarse los atavíos era una expresión de duelo ante la pérdida de alguien, de un ser querido. Por lo tanto, el duelo se manifiesta cuando se pierde algo invaluable que no retornará jamás. O sea, los hebreos, se le está diciendo al Señor, quítate tus atavíos porque estás de duelo, me has perdido. Y ahora tú tienes que expresarlo de una manera externa, ese dolor y ese quebranto de la pérdida que tú tienes dentro tuyo, y lo tienes que hacer de una manera externa. Y dice que ellos reaccionaron muy rápidamente. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia,
hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus atavíos. No hubo consideraciones especiales, no hubo un pliego de reclamos, no hubo nadie que dijera, pero esto no puede ser así, ¿qué pasa con Dios? ¿Cómo se va a volver en contra de nosotros? Hubo una reacción general de duelo. Y no solamente eso, sino que dice el verso 6, de una manera muy interesante y sutil, y a partir del monte Horeb, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. Ahora, esta expresión de duelo no fue, miren, vamos a hoy día, 22 de julio del 2015, vamos a hacer una ceremonia. Yo quisiera que todos los que estemos aquí vengamos, cada uno sin sus atavíos, sin sus joyas, vengamos así como vestidos de una manera muy simple, para hacerle una demostración a Dios de que estamos arrepentidos. Eso no es lo que sucede en Israel. Lo que sucede en Israel es una actitud de permanente duelo. El Señor ya no está con nosotros. Y a partir del monte Horeb, justamente el lugar en donde ellos pecaron y donde Dios anunció su retirada, a partir de este momento nosotros dejamos de ataviarnos porque vivimos en un duelo continuo. Yo no puedo vivir sin la presencia del Señor. Yo no puedo decir simplemente, no puedo acostumbrarme a tener una fe fría, no puedo acostumbrarme a que simplemente a todo aquel que me pregunte, miren, bueno, en realidad yo no estoy tan cerca de Dios porque y yo ya me acostumbré, yo vengo los domingos, pero es siempre lo mismo. No, yo estoy de duelo. Yo no puedo estar lejos de Dios. Estar cerca de Dios es mi bien. Por lo tanto, estoy de duelo. El Señor ha desaparecido de mi vida y yo requiero que regrese. Y eso me hace acordar justamente de aquello que significa para nosotros el genuino arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras en Lucas el capítulo 3. En Lucas el capítulo 3, si quisiera verlo para que nosotros lo podamos ver juntos. Es la predicación de Juan el Bautista, no es la predicación de nuestro Señor. Justamente eso quería yo dejarlo claro. Dice en los versos 8 y 9, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. La invitación de parte del Señor es siempre a que nosotros podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Un fruto digno de arrepentimiento. Que nosotros dejemos las excusas y que nosotros mostremos un arrepentimiento que valga la pena. Un arrepentimiento que demuestre nuestra contrición ante la pérdida de algo que nosotros consideramos inconmensurable. Y aquello que nosotros perdemos por causa del pecado no es solamente lo que las consecuencias del pecado traen consigo en términos humanos, en términos relacionales humanos y en términos materiales, sino que lo más profundo es nuestra separación con Dios, nuestra separación de Dios. Contra ti solo he pecado, decía el rey David en el Salmo 51. Dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Recordemos que la descendencia de Abraham es producto del obrar de Dios, no producto del esfuerzo humano. Por lo tanto, toda nuestra relación con Dios depende del Señor y no de nosotros mismos. La invitación que hace allí en el verso 9 dice,
el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. La pregunta es, ¿cuál es un árbol que da buen fruto y cuál es un árbol que da mal fruto? Un árbol con fruto malo es, por ejemplo, una manzana más chiquita, como que o un manguito sin sabor, desabrido, una naranja demasiado ácida. ¿Es eso lo que está diciendo este pasaje? No. Este pasaje está hablando de la naturaleza del árbol. El fruto puede ser más pequeño o más grande, pero el fruto es producto de la naturaleza del árbol. Un naranjo da naranjas. Esa es la realidad. Y por lo tanto, cuando dice el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El buen fruto tiene que ver con la naturaleza del árbol. El arrepentimiento produce un cambio en nuestra naturaleza, de tal manera que nosotros vamos a dar buen fruto en la medida en que nos hemos reconectado con la naturaleza de Dios. Y eso es lo que produce un genuino arrepentimiento, el volver a conectarme con el Señor y por lo tanto tener la posibilidad de dar un buen fruto, que no depende de que sea más grande o más pequeño, sino que dé el fruto que debe ser, porque esa es su naturaleza. Entonces, esa es la realidad del duelo de Israel. Israel está dolido. Israel reconoce que no puede desear que todo suceda sin la presencia del Señor. Y por eso esta historia continúa. Y nosotros ahora volvemos al plan A y vamos a ver la experiencia de Moisés. ¿Cuál es la experiencia de Moisés? Nosotros tenemos un paréntesis entre los versos 7 al 11 que es sumamente interesante. Dice así: y acostumbraba Moisés tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de él y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como cuando un hombre, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Ahora, yo quiero que ustedes sigan el hilo del pensamiento. El hilo del pensamiento es una historia de duelo. El Señor había prometido ¿qué cosa? Que Él ya no iba a estar con Israel. Por lo tanto, esta historia continúa con esta señal de duelo. Este paréntesis es significativo porque es una demostración de un Dios presente pero ausente. Un Dios que ya no estaba en el campamento, un Dios que estaba fuera del campamento. Ahora, el Señor no había revocado su intención de mantener su distancia con Israel. Claro, Moisés tenía una completa comunión con Dios, pero esta comunión con Dios era algo que Israel solo podía ver de lejos, en adoración, pero sin cercanía. O sea, era Moisés sacando su tienda fuera del campamento. Allí sucedía algo extraordinario, ¿no es cierto? Sucedía algo extraordinario. El verso 9 dice, cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Y el verso 10 nos dice, cuando todo el pueblo veía la columna de nube
situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Ellos podían percibir la presencia distante del Señor y ellos manifestaban allí una profunda adoración. Pero yo no era entre ellos, era fuera de ellos. El Señor ya no estaba en medio de ellos. Ahora, es evidente por la continuación del texto, porque si no sería una rotura, este paréntesis sería, mira, el pueblo está de duelo, pero qué bien que le va bien a Moisés. O sea, ¿no? Turururu, ¿no es cierto? Moisés le hace, yo estoy bien, ustedes están mal. Y eso no puede ser. Es evidente que ni para Israel ni para Moisés esta situación era la mejor. No bastaba con que el líder espiritual tuviera una profunda relación con Dios. No bastaba con que el Señor siga guiando a la distancia a su pueblo. Faltaba Dios con ellos. Esa era la promesa. Yo voy a estar con ustedes. Y esta es una sana advertencia para nosotros, hermanos. Miren, les voy a tomar una foto. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos no una actitud de duelo, sino una actitud de celebración ante un Dios lejano. ¿Saben cuándo esto es así? Cuando nosotros celebramos a nuestros líderes y celebramos que ellos estén muy cerca de Dios, aunque nosotros no estemos tan cerca. Y nos acostumbramos a este lugar, que este lugar vendría a ser como la tienda de Moisés fuera del campamento, fuera de mi casa. Aquí suceden cosas maravillosas, pero yo estoy tan lejos de Dios. Y tendemos a tener la misma actitud, pero ahora celebramos nuestra lejanía de Dios, porque simplemente nuestros líderes sí están muy cerca de Dios. Pero yo nunca llego a estar tan cerca de Dios. Y desde mi tienda le adoro y celebro, pero el Dios que les habla a ellos no es el mismo Dios que me habla a mí. Israel estaba de duelo. Y lo que estaba sucediendo con Moisés, aunque era grandioso, aunque se nos dice en el verso 11, y acostumbraba el Señor, hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Aún eso no era lo mejor. En el contexto de la historia no es lo mejor. Israel estaba de duelo. Hermanos, nosotros tenemos la costumbre de simplemente celebrar a los grandes hombres de Dios por su cercanía con el Señor, mientras nosotros estamos muy cerca de Él. Pero ya no es un duelo, ya no es una búsqueda, simplemente es, qué bueno que esto pase aquí. Y yo lo miro de lejos. Eso es lo que este pasaje justamente nos está diciendo. ¡No! Eso es justamente lo que Moisés quiere revocar, porque el Moisés que hablaba tan cerca con Dios tiene una petición para con el Señor. Hay una petición de Moisés, una larga petición que empieza a partir del verso 12. Miren ustedes, para que ustedes vean cuál es la diferencia. Y Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no le dice, si tu presencia no va conmigo, sino con nosotros. Él agarró y metió al pueblo adentro. No va con nosotros, para que nosotros, no para que yo, sino para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y el Señor le dijo a Moisés, también haré esto que has hablado,
por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Se dan cuenta? Moisés simplemente no está feliz de la forma en que Dios le habla a él cara a cara como un compañero. Moisés espera que Dios esté en medio de todo su pueblo. Esa es la expectativa. Y nosotros encontramos que hay tres elementos fundamentales en lo que Moisés reconoce con respecto a su relación con el Señor. Hermanos, yo quiero que ustedes entiendan por qué es que yo tengo que tener una relación potente con el Señor. ¿Por qué estar cerca de Dios es mi bien? ¿Por qué yo tengo que decir a quién tengo en los cielos sino a ti, fuera de ti nada deseo en la tierra? ¿Cuál es la convicción que me hace reconocer que yo no puedo vivir alejado de Dios? En primer lugar, Moisés sabía que el Señor lo conoce personalmente. Te he conocido por tu nombre. No le eres un desconocido al Señor. El Señor te conoce por tu nombre. El Señor conoce tu historia. El Señor conoce tus antecedentes. El Señor cuenta tus lágrimas. El Señor conoce tus suspiros, tu sentarte y tu levantarte. El Señor te dispuso en el vientre de tu madre. El Señor ha dispuesto tu vida con un claro conocimiento de quién tú eres. Tú no puedes decir, es que el pastor, usted que conoce tanto al Señor y que está tan cerca de Dios, ore por mí. Porque estás diciendo, a mí el Señor no me conoce tanto como lo conoce a usted. Y esa no es la realidad de los elegidos de Dios. El Señor nos conoce por nuestro nombre. El Señor ha derramado su gracia sobre nosotros justamente porque me conoce. O sea, el Señor que me conoce ha derramado su gracia sobre mí, sobre ti. Su misericordia y su compasión te ha envuelto, de tal manera que lo que conoce de ti, Él lo quiere también transformar. Y eso es importante reconocerlo. Yo puedo estar en comunión con Él y puedo entender como lo entendía Moisés, que el Señor le había concedido una misión. O sea, Señor, tú me has dicho, haz subir a este pueblo. Tú me has declarado que me conoces por mi nombre. Tú has dicho que has hallado gracia delante de mí. Sin embargo, en estas tres cosas hay un elemento fundamental faltante. Nuevamente, hermano, yo puedo decir, el Señor me conoce. Yo puedo decir, sí, el Señor tiene misericordia de mí. Sí, el Señor tiene una misión conmigo. Y yo puedo quedarme con Israel con una mala noticia. ¿Cuál es esa mala noticia? La mala noticia tiene que ver con el hecho, tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Lo que le está diciendo es, Señor, yo quiero que tú vayas conmigo, yo quiero que esta realidad, en medio de esta realidad, tú estés presente. Eso es lo que Él le está pidiendo. Por eso Moisés le hace dos preguntas al Señor y le hace una gran afirmación. La primera pregunta es, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Si yo te soy tan conocido, si tú tienes tanta compasión de mí y si tú quieres que yo te sirva, Señor, tú vas a estar conmigo. Señor, tú vas a estar cerca de mí. Tú vas a mantenerte a mi lado. Y la segunda cosa es, ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Señor, permíteme saber que tú vas a estar conmigo y permíteme conocer tu voluntad. Háblame, Señor, permíteme conocer tus caminos. Señor, si tú me conoces, si tienes compasión de mí, si tú quieres que yo te sirva, Señor, yo quiero saber si tú vas a estar conmigo y yo quiero saber si tú me vas a mostrar tu voluntad. Y es ahí donde Moisés envuelve a todo a Israel y le dice, considera también que esta nación es tu pueblo. O sea, Señor, yo te doy gracias porque tú me conoces por mi nombre.
Señor, yo te doy gracias porque tú, Señor, has tenido gracia para conmigo. Señor, yo te doy gracias porque también tú me has dado una misión. Y Señor, yo quiero saber si es que tú vas a permanecer conmigo y quiero pedirte, Señor, que tú me hagas entender tu voluntad para mí y para todos estos. Yo también quiero que ellos estén incluidos, porque ellos también son tu pueblo. ¿Se dan cuenta? El vínculo de intercesión de Moisés, el liderazgo de Moisés no era simplemente para él presentarse y mostrar cuán poderoso era espiritualmente, sino que el deseo del corazón de Moisés como líder espiritual era que todos gocen de aquello que el Señor les había dado. O sea, esa era lo que Moisés esperaba. Por eso, la respuesta del Señor no se deja esperar. Y en el verso 14 dice: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Esa era la respuesta. Esa era la respuesta única y necesaria que todos nosotros debemos esperar. Esa era la respuesta de Dios. Y por lo tanto, Moisés reafirma delante de Dios, después de esa preciosa afirmación, le dice en el verso 15, entonces le dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. O como dice la Reina Valera 60, si no me equivoco, no nos saques de aquí. O sea, esa es mi petición también delante del Señor. Yo no quiero nada en donde el Señor no esté presente. Yo no quiero nada en donde el Señor no esté presente. Ya conseguí, Señor, y tú afirmando que vas a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Señor, de ahora en adelante yo no quiero ser ni hacer nada en donde tú no estés presente. Si tú no has de ir con nosotros, me planto aquí en el desierto y no me muevo un centímetro más. Se acabó. Y no solamente eso, sino que él afirma que lo que distingue a Israel sobre otros pueblos es la presencia activa del Señor en medio de la nación. Dice el verso 16 a modo de pregunta: pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿En dónde radica nuestra distinción? Nuestra distinción no radica en todo lo que Dios ha prometido que hará, sino en que Dios ha prometido que va a estar en medio nuestro. Hermanos, esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que nosotros debemos esperar. Señor, yo no quiero nada en donde tú no estés presente, y lo que nos distingue como pueblo de Dios es tu presencia activa en medio nuestro. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. En cualquier situación, tú estás conmigo. La bendición es que tú no nos dejas ni nos desamparas. La seguridad es que, Señor, tú permaneces de mi lado. En medio de las tormentas, en medio de las crisis, en las alegrías o en las tristezas, en las fiestas o en los duelos, qué bueno es, Señor, saber que tú estás aquí. Qué bueno es saber que tú estás aquí, porque si tú estás, ya no quiero más. Estás tú. Te tengo a ti. Eso es lo que nos distingue. Eso es lo que nos caracteriza. Entonces, esto es un paso fundamental en nuestra afirmación de que solo el Señor es suficiente para nosotros. Un Dios presente, soberano, conocible y director es fundamental en mi vida. Y yo quiero que ustedes noten, hermanos, aquí hay una gran diferencia
El gran Moisés sigue siendo el gran Moisés, pero Moisés sabía que no bastaba con que él sea el gran Moisés. No bastaba con que él sea ya el que tuviera comunión con el Señor cara a cara como con un amigo. No bastaba, no era suficiente. Todo el pueblo tenía que tener esa misma realidad. Yo quisiera, y estoy recordando ahora un pasaje, a ver si yo lo recuerdo. ¿Dónde está? A ver los teólogos. Ojalá que todo el pueblo fuera profeta y que el Espíritu de Jehová descienda sobre ellos. Deuteronomio capítulo, Números 14. Ya ven qué bueno es que el Señor esté en medio de todos nosotros. Números 14, 31. Números 14. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta. ¿Estás seguro que es números? Números 11, Oscar. Números 11, cuando... Abran su Biblia en Números 11, por favor. Me quedan 6 minutos, yo prometo terminar exactamente. Cuando el Señor le ordena a Moisés en Números 11, 16, y le dice, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Verso 17, entonces descenderé y hablaré contigo allí y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Entonces el suceso se da, dice el verso 25, entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Verso 26, acá viene un detallito. Como siempre, ¿serán 2 dominicanos? No, dice que eran 2 hombres nomás. Dice, pero 2 hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda. Y profetizaron en el campamento. Verso 27, y un joven corrió y avisó a Moisés diciendo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Verso 28, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, Moisés, Señor mío, deténlos. Verso 29, con énfasis, pero Moisés le dijo, tienes celos por causa mía, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Cuál es el deseo de Moisés? ¿De distinguirse sobre los demás? No. Moisés sabía que él había sido elegido por gracia de parte de Dios y que todo lo que él tenía era aquello que él había recibido de manera especial como un encargo, como una delegación del Señor. Por lo tanto, la expectativa siempre es que en medio de nosotros gocemos todos juntos de la presencia de ese mismo Dios que dirige nuestros caminos. Como decimos nuevamente, un Dios presente, un Dios que está aquí hoy con nosotros, un Dios soberano, un Dios que gobierna, un Dios que es conocible, un Dios a quien yo puedo ver, a quien yo puedo discernir, a un Dios que yo le escucho sus palabras y un Dios que es director, un Dios que va delante mío dirigiendo nuestras vidas, es fundamental. Yo no puedo tener menos que eso. Eso es lo que esta historia nos enseña. Por lo tanto, hablamos de un Dios presente, pero también todopoderoso. La historia acaba, verso 18 hasta el verso 23, vamos a leerlo por favor. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió,
no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo, he aquí, hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Moisés realiza una petición adicional al pedir ver la gloria de Dios. Te ruego que me muestres tu gloria. Ahora la pregunta es, ¿qué está pidiendo Moisés? Lo que Moisés pedía excedía de manera evidente todo lo que tanto él como el pueblo habían visto del Señor. Ellos habían gozado de su presencia, habían recibido su compasión, habían escuchado sus palabras, habían visto sus prodigios y habían recibido su reprensión. Era un Dios presente, pero él quería ver la gloria, la majestad de Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tiene que ver esta petición de Moisés con respecto a este pasaje en donde lo que se quiere asegurar es que entendamos que la presencia del Señor en nuestras vidas es fundamental? Por lo tanto, esta petición no hace más grande ni tampoco inoportuno a Moisés, solo hace que Dios se ponga en su lugar de manera compasiva. Dios está presente, pero Dios sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios sigue siendo grande y poderoso en majestad. Por eso le dice el Señor a Moisés, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Cuando Moisés hace esta petición guiado por el Señor, lo que está haciendo es reafirmar la grandeza de mi Dios, reafirmar la soberanía de Dios. Mira, yo estoy en medio de ustedes, pero yo tengo compasión de quien quiero tener compasión. Yo soy Dios grande, yo soy un Dios omnipotente. Yo proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tú no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. El Señor sigue siendo grande y por lo tanto no puedo ser duro de cerviz. Yo tengo que entender que mi cabeza se tiene que inclinar ante la grandeza de mi Dios. Yo tengo que vivir en un continuo respeto y temor reverente ante la grandeza de aquel que se ha dignado morar en medio nuestro sin que yo lo merezca. Y esa realidad final, hermanos, se expresa nuevamente en la cruz del Calvario y en el Hijo de Dios, que es la encarnación del Dios vivo y verdadero. Se manifiesta de una manera tal que nosotros tenemos que volver a recordar las palabras de Jesús cuando al final de su vida terrenal, Él le responde a sus discípulos de la siguiente manera. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, nosotros tenemos en Jesucristo a la revelación del Padre. Y Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra expectativa. Con la presencia del Señor vienen muchas dádivas, pero Señor, ¿a quién tengo en los cielos? Sino a ti, y fuera de ti, nada deseo en la tierra.
El estar cerca de ti es mi bien, porque con Jesús viene el camino, viene la verdad, viene la vida, viene la revelación del Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Jesucristo dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y qué mejor mediador que nuestro Señor, que fue a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, nuestro glorioso Redentor, aquel que nos vio en nuestro estado de miseria y Dios decidió redimirnos de nuestra condición. ¿Podemos vivir nosotros nuestra vida cristiana señalando con naturalidad que estamos lejos de Dios? Desde hoy en adelante no podemos volver a decirlo. Tenemos que hacer duelo si esa es una realidad, pero tenemos que reconocer que lo que debemos buscar es permanecer en la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. Una sola cosa he deseado, estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y no es este edificio, es estar en la presencia del Señor, disfrutar de Él en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestras alegrías, con nuestra familia, en los tiempos de ocio o en los tiempos de preocupación, en tiempos de salud o en tiempos de enfermedad, reconocer que el Señor siempre está en medio nuestro. Él es Dios soberano, Él es Señor omnipotente, pero Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero es con Él. Quedémonos con Él, hermano. Desechemos el resto y quedémonos con Él. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.